Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Está escribiendo el apóstol Pedro a los creyentes de su época. Y qué oportuna es esta palabra para nosotros también hoy, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca y esto es una realidad y ha sido una realidad desde el día en el que el Señor Jesucristo se fue de esta tierra. De hecho, Pablo también escribió a Tito ahí en el capítulo 2, versículo 13 de Tito: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uno de estos días Dios va a detener y paralizar este mundo para juzgarlo, habiendo, por supuesto, habiendo sacado primero a los suyos de aquí, a los creyentes, y va a enderezar muchas cosas en la vida de los creyentes, porque todos tendremos que comparecer, todos como cristianos tenemos que comparecer algún día frente al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir o no la recompensa que el Señor nos quiere dar, de acuerdo a la vida que hayamos vivido para Él. Pero todos, sin excepción de ninguno, vamos a tener que pasar por esta evaluación. Entonces, debido a todo esto, dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos de hacer dos cosas. Primero, ser sobrios. ¿Y qué significa ser sobrio? Ser templado, ser moderado, estar enfocado en nuestra mente. En otras palabras, ser cristianos inteligentes. ¿Y cómo podemos ser cristianos inteligentes? Somos cristianos inteligentes cuando conocemos la palabra de Dios. Un cristiano inteligente conoce al máximo lo que más pueda acerca de la Escritura, la palabra de Dios. Eso nos hace a nosotros cristianos, creyentes, inteligentes. Tenemos una mente sobria y enfocada en las cosas importantes, no en las cosas de esta tierra, no en las cosas de este mundo, de esta vida pasajera, sino las cosas que están por venir. Como dijo el apóstol Pablo también, mirando nosotros las cosas que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Son eternas. Entonces es importante que nosotros seamos cristianos inteligentes. ¿Qué nos capacita para ser inteligentes? Por supuesto es la palabra de Dios. Un cristiano inteligente entonces tiene conocimiento, adquiere conocimiento diariamente acerca de las escrituras. También tendremos que ser inteligentes. ¿Para qué? Para movernos, vivir bajo este mal sistema del mundo en el que nosotros estamos. Jesús, cuando envió a los apóstoles en cierta ocasión, allí en Mateo capítulo 10, Él les dijo: os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que ser inteligentes para movernos sobre este mundo, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de engaño. Yo me quedo sorprendido, pero es que estamos, creo que en la peor época de la historia de la humanidad en cuanto a engaño y en cuanto a mentira. Lo peor de todo es que es cuanto más la gente confía, ¿no? Me quedo sorprendido. O sea, estamos viviendo la época de más engaño, pero también la época en la que la gente es más ingenua y sigue confiando. No podemos confiar en estos momentos cuando el mundo está plagado de engaño. Pues sabemos que el padre de mentira es el que gobierna este sistema corrupto, mundano, y tiene esclavizada a la gente bajo sus engaños y bajo sus mentiras. Entonces tenemos que ser sobrios, pero también dice: y velad en oración. En otras palabras, la oración debe contener la actitud de espera, ¿sí? De espera y de anticipación a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa que habían los creyentes del primer siglo, los creyentes de la iglesia primitiva, y era esa expectativa del regreso de Jesucristo. Vivieron esperándolo. De hecho, cada día de su vida vivían esperándolo. Cuando uno lee las cartas de Pedro, de Pablo, de Juan, todas las cartas, uno se da cuenta la expectativa que había del regreso de Jesucristo. Y estaban atentos a que eso sucediera. Hoy no hay ese tipo de expectativa. Los creyentes de hoy vivimos como si Jesús no fuera a volver, no fuera a regresar, cómodos en este mundo, siguiendo la corriente de nuestra época, afanados por el comer, el vestir,
afanados por las riquezas de esta tierra y nos olvidamos que el Señor va a venir un día. Nos olvidamos que todo lo que hoy vemos es pasajero, un día no va a estar más. Pedro está diciendo el fin de todas las cosas se acerca. O sea, hay unos cielos nuevos, hay una tierra nueva y lo que hoy conocemos no lo volveremos a ver, pero habrá algo nuevo de parte de nuestro Dios. Entonces, nosotros necesitamos hacer estas dos cosas, mis amados. Primero es ser sobrios, eso es lo primero, y después velar en oración. No podemos bajar la guardia en oración en estos tiempos. Podemos ver a nuestro alrededor el mundo y vemos que las señales de Mateo 24 están cumpliéndose por todas partes. Entonces es cuanto más debemos ser sobrios y es cuanto más debemos estar orando y velando. Un abrazo para todos, que el Señor me les bendiga.